Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Existieron muchos momentos realmente icónicos en la película de Avengers Endgame, pero uno de los más emocionantes para el público que vio la cinta en el cine fue justamente ver a Steve Rogers, el mismísimo Capitán América, por fin levantando el martillo de Thor. Pero esto al mismo tiempo arrojó una gran pregunta: ¿cómo fue posible que el Capitán América lograra levantar el Mjolnir? Por eso en este video te traemos toda la verdad de cómo el Capitán América logró levantar finalmente el Mjolnir en Endgame. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, Vengador. Pero también debo advertirte que este video contiene spoilers de la película Avengers Endgame. Todo aquel que tenga este martillo, si es digno, tendrá el poder de Thor. Si existe algo que no podemos negar de uno de los personajes favoritos de los Avengers, es lo leal y lo justo que es el Capitán América, a diferencia de muchos de sus otros compañeros de equipo. Tiene él un genuino sentido de la justicia que lo hacen realmente ser un personaje digno de levantar el legendario martillo del dios asgardiano Thor, que cabe recordar que no deja que cualquiera lo levante. Pero hay aquí todo un gran dilema, ya que previamente en la segunda película de los Avengers, en la era de Ultron, el Capitán América específicamente intentó levantarlo sin mucho éxito. Y justamente en esa película nos recordaron que los dos únicos personajes dignos de levantar ese martillo eran Thor y Vision. Entonces, ¿qué cambió en el personaje? ¿Qué lo volvió digno de poder luchar con esta legendaria arma? Ok, veamos un poco de las diferencias de estos dos momentos de Steve Rogers, sobre el Mjolnir y sobre todo de las reglas del MCU con respecto a quién puede levantarlo y quién no. Por un lado, el martillo de Thor, el Mjolnir, fue destruido por su hermana malvada Hela en Thor Ragnarok, pero gracias a un poco de la manipulación del reino cuántico que nos presentan justamente en Avengers Endgame, Thor puede retroceder en el tiempo, específicamente a los eventos Thor: Un Mundo Oscuro, y tomar prestado su martillo desde ese punto en la historia. Así que durante la batalla final contra las fuerzas de Thanos, pudimos ver al Stormbreaker y al Mjolnir empuñados en cada mano del dios del trueno. Pero en medio de la batalla, en algún momento Thor pierde el control sobre su fiel martillo, y es justo cuando parece que Thanos va a hundir a Stormbreaker en el pecho del dios del trueno. Pero súbitamente el Mjolnir vuela y salva a Thor del ataque de Thanos. Y claro, nos revelan que el martillo vuela de regreso a la mano de Steve Rogers. Esta secuencia donde nos muestran cómo el Capitán América demuestra ser capaz de levantar el Mjolnir, demostrando también ser digno, fue sin duda muy emocionante. Y lo que sigue es que se nos revela cómo Steve Rogers cambia su modo de pelea, ya que ahora el Capitán América puede invocar al poder del dios del trueno. Es importante recordar aquí que el Mjolnir fue bendecido con un doble encantamiento de Odín. El primero es que solo alguien que es verdaderamente digno tiene la capacidad de levantar el Mjolnir. El segundo, como nos demostró Steve Rogers en Endgame, es que cualquiera que levante el martillo posee el poder de Thor. En los cómics esta regla era esencialmente la misma, y había una cierta selección de personajes de Marvel aparte de Thor que podían levantarlo en raras ocasiones, incluido claro Steve Rogers, quien lo hizo 2 veces en los cómics. Entonces, ¿por qué en el MCU fue digno el Capitán América? El gran tema en torno a la dignidad es un concepto muy importante en la trilogía de Thor. En 2011, el dios del trueno demostró que no era digno de tomar el trono de Asgard cuando cometió un acto de guerra que potencialmente podría llevar a la muerte a millones de personas. Sus motivos ahí eran egoístas. Tenía mayor preocupación por su propia gloria, por la emoción de la batalla y no por el bien de los 9 reinos. Fue entonces cuando Odín despojó a Thor de sus poderes y colocó ese encantamiento sobre el Mjolnir. Claro, al final de la película, Thor ya había demostrado ser digno cuando estaba dispuesto a sacrificarse por el bien de aquellos a quienes amaba. Este principio también se extendió en Thor: El Mundo Oscuro, cuando el dios del trueno estaba nuevamente dispuesto a presentarse como un campeón. Esta vez no solo para aquellos a quienes amaba, sino también para todos los 9 reinos. En el MCU podemos ver cómo el encantamiento de la dignidad está ligado a la disposición de una persona para defender a los demás sin importar el costo. Este es más o menos el principio que en los cómics, donde el Mjolnir ha sido levantado por otras figuras claves ya en el pasado, pero con frecuencia invierte en otro tipo de reglas. Y claro, de nuevo, la cinta de Endgame nos confirmó que Steve Rogers también es digno. Esto no debería de ser realmente una sorpresa. Toda la vida del Capitán América ha sido una demostración de heroísmo y autosacrificio, incluso mucho antes de que se convirtiera en un super soldado. Rogers no estaba dispuesto a no poder luchar en la Segunda Guerra
Mundial, no porque buscara la gloria y el reconocimiento, sino porque anhelaba hacer una diferencia. Incluso al final de Capitán América, el primer Vengador, Steve Rogers ya estaba dispuesto a dar su propia vida para proteger a la ciudad de Nueva York de las bombas de Hydra. Claro, en lugar de morir, se despertó después de haber estado congelado por 70 años y desde entonces siempre ha estado en la línea de batalla, siempre al frente, luchando para mantener a los demás a salvo. Y en Avengers Endgame las apuestas son más altas que nunca, por lo que el Capitán América está arriesgando su propia vida para recuperar literalmente a la mitad de las vidas del universo. Y seguro, Vengador, tal vez te estés preguntando si es digno, ¿por qué entonces no lo había levantado antes? Y esa gran pregunta que muchos teníamos va de la mano con una escena bastante divertida que seguramente todos recordarán. Esa es en la de la Era de Ultron, donde hay una escena en la que los Avengers intentan levantar justamente el martillo de Thor. El dios del trueno los observa a todos con orgullo y mucha diversión, y ahí sus compañeros lo intentan levantar sin tener éxito. Pero es curioso que su postura cambia cuando llega el momento del super soldado. Steve Rogers hace un intento de levantar el martillo y para la sorpresa de Thor, el Mjolnir comienza a moverse un poco, pero Thor se relaja porque tan solo fue una fracción lo que se movió y el Capitán América se termina retirando. En una primera impresión parece que en este momento de la cronología, Steve Rogers no es del todo digno para levantar esta arma asgardiana, pero fue evidente que logró que el Mjolnir sí se moviera un poco en sus manos. Pero por otro lado, tal parece que el encantamiento de solo ser levantado por alguien digno, por lo menos en el MCU, no lo tuvo siempre el Mjolnir. Porque también en Thor Ragnarok nos revelan que este martillo le pertenecía a Hela, la hermana de Thor. Esto es probablemente a que estos eventos fueron previos a la primera película de Thor, cuando Odín le susurró el encantamiento al martillo. Pero justamente en Ragnarok, Hela detiene y destruye el martillo cuando ya contaba con el encantamiento. Esto se explica porque tanto ella como Odín son mucho más poderosos que el propio encantamiento. De lo contrario, seguramente el martillo no le habría permitido levantarlo. Por otro lado, a pesar de que algunas teorías de los fans dicen que no era digno porque se rehúsa a usar su casco mientras conduce su moto, hay otras teorías de los fanáticos que tienen mucho más sentido, como una que explica un poco cómo el Capitán América puede tener un cambio desde la Era de Ultron hasta Endgame, un cambio que de cierta manera lo volvió más digno. El momento clave sucede en la cinta de Capitán América y el Soldado del Invierno, así también como en los eventos de Civil War. En la primera cinta, el Capitán América aprendió de la presentación de diapositivas de Sol a Hydra que Bucky fue el que mató a los padres de Tony Stark. Luego, cuando esa información salió a la luz al final de Civil War, vemos como el Capitán América le confesó a Tony que sabía pero no le dijo nada. Mantener pues tal información tóxica en secreto es lo que hizo que el Capitán América no fuera digno de levantar el martillo en la Era de Ultron, al menos esto en teoría. Pero Steve Rogers reconoció su error en Civil War, y esto le devolvió su pureza moral y lo hizo digno de levantar el Mjolnir en la batalla contra Thanos en Endgame. Pero hay otra posible explicación de la falta de dignidad previa del Capitán América que podría decirnos por qué en esa escena de la Era de Ultron no pudo levantar el martillo. Porque mientras Vision le entregaba a Thor su martillo para que saliera más rápido en la búsqueda de Ultron y así detener a este villano, Steve y los otros Avengers solo intentaban levantar el Mjolnir en una especie de fiesta, como parte de un juego y no con un objetivo noble. Justamente en la San Diego Comic Con de 2015, a Joss Whedon se le presentó directamente por qué Steve Rogers no podía levantar el Mjolnir, a lo cual la respuesta del director de la cinta de la Era de Ultron fue la siguiente: ¿fracasó o se detuvo? Y con esta pequeña pero sustancial respuesta dada por Whedon, ahora obtuvimos una respuesta más canónica por parte de los creadores, algo que termina por explicar toda esta verdad fuera de teorías. Porque durante una entrevista tras el estreno de Avengers Endgame llena de spoilers en el Happy Sad Confused podcast, los directores de Endgame, tanto Anthony como Joe Russo, hablaron abiertamente sobre el cómo y el porqué de este momento ya icónico del Capitán América levantando el martillo de Thor. Joe Russo dijo ahí que sus orígenes realmente comenzaron en la escena de la fiesta de Avengers la Era de Ultron. Por otra parte, su hermano Anthony Russo afirmó que verdaderamente siempre fue digno del poder, agregando que solo se detuvo de levantar el martillo para no avergonzar a su amigo Thor, sobre todo porque su ego descansa pesadamente en ser el único que puede hacer uso de su martillo, porque era el único supuestamente digno de hacerlo, a lo cual agrega: en nuestras cabezas pudo manejarlo y no lo supo hasta ese momento de Ultron cuando intentó levantarlo, según Anthony Russo. Pero el sentido de la
moralidad del Capitán América y su sentido de humildad, más bien por el respeto al ego de Thor, lo detuvo. El Capitán América en ese momento, al darse cuenta de que puede mover el martillo, decide no hacerlo. Y la explicación de los rusos vengadores tiene mucho sentido. Además, si recordamos la escena con más detalle, parece que sí el martillo se mueve un poco cuando Steve Rogers intenta levantarlo, como si fuera un guiño. Sin embargo, el encantamiento de Odín no funciona así, ya que simplemente la persona en cuestión es lo suficientemente digna para levantar al Mjolnir por completo o simplemente no. Vaya, esto va totalmente de acuerdo a lo que dicen los rusos. Es un acuerdo de todo o nada, lo que sugiere que si Steve pudo mover un poco el martillo, también pudo haberlo levantado fácilmente. Por lo que aquí también vale la pena mencionar que en el momento que el Capitán América lo levantó en la batalla final contra Thanos, Thor se encuentra en peligro y la reacción de Steve de ayudarlo con el Mjolnir fue una respuesta muy rápida. No suena como alguien quien recién se acaba de dar cuenta que puede usarlo. Y a nosotros nos parece que es la reacción de alguien que ya sabe que puede levantar el martillo de Thor. Por eso el asgardiano nos termina diciendo que lo sabía, como si siempre hubiera sospechado que el capitán sí era digno. De cualquier manera, este evento fue increíble, porque de algún modo lograron transmitir la gran emoción de las viñetas de los cómics a la pantalla grande. Y eso siempre quedará en nuestras memorias. Pero de igual manera, Vengador, si te interesa conocer el final eliminado de Hulk en Infinity War y también su eco con Endgame, ese video te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un Vengador. So say we all.